reconstruir la economía es imperioso fomentar la inversión. La pequeña y microempresa fue quebrada. La resaca que nos va a dar esta pandemia va a ser muy fuerte. La pandemia del COVID-19 ha provocado que la economía de nuestro país se encuentre en cuidados intensivos con un alto riesgo de muerte. Esta reconstrucción se tiene que dar haciendo un análisis de lo que falló. Si la situación es caótica el día de hoy, creo que es fundamentalmente porque la informalidad nos ganó. Los peruanos ya supimos pasar por las peores épocas económicas. Yo creo que lastimosamente esto va a ser algo muy similar. El buen mensaje es que si los peruanos pudieron hacerlo una vez, lo van a poder hacer en el futuro. ¿Por qué las medidas que se suponía serían las mejores y las más adecuadas para cubrir los rezagos de la paralización económica y el flujo económico tras el COVID-19 terminaron agravando la situación de dicho sector? La respuesta es clara. No existió una debida planificación, una adecuada organización, una ejecución de políticas públicas consensuadas. El Estado perdió tiempo valioso. Creo que se hizo bien el dictar una cuarentena, pero creo que estuvo mal no aprovechar lo que implicaba esa cuarentena. La cuarentena no era para que no nos contagiáramos. Creo que la cuarentena debió ser vista como una oportunidad de 15 días como máximo para que el Estado se pusiera en condiciones adecuadas para atender la emergencia sanitaria que teníamos. No puedes pedirle más de 15 días a las personas que dejen de trabajar, que dejen de generar ingresos. Que de pronto el Estado paralice por decreto las actividades económicas, entonces el impacto ha sido muy fuerte. En una pequeña y microempresa el impacto es mayor y es más rápido. En una semana, en un mes, una familia se puede quedar sin los ingresos. Para afrontar la crisis, el Estado dispuso 5.752 millones de soles para combatir la pandemia. Además, para el sector salud se inyectó 1.063 millones de soles y para el programa Reactiva Perú se destinaron 60.000 millones que serían otorgados como créditos de capital de trabajo para las empresas solicitantes. Mal ejecutados los bonos, mal ejecutados los FAES, mal ejecutado Reactiva, parado a medias, ¿no? Entonces yo creo que son mucho más los errores que los aciertos. Creo que es clamoroso la forma en que el gobierno ha manejado esto, no ha hecho caso a nadie, se sentían como Superman que debía hacer todo solo, han excluido a la sociedad civil, a los empresarios, a las ingresas, a las Fuerzas Armadas, no han sabido distribuir alimentos, los alcaldes de las regiones ha sido un fracaso total. Al comienzo nos hemos sentido respaldados porque efectivamente el Estado tenía reservas, el Estado tenía dinero, habían recursos fiscales, pero los recursos fiscales no han sido eficientes ni rápidos, es decir, el dinero en muchos casos para la pequeña y microempresa ha llegado cuando estas pequeñas y microempresas ya habían muerto. Es como que llegara el oxígeno cuando el paciente ya no lo necesita. El Instituto Nacional de Estadística anunció que el PBI del Perú cayó 30.2% en su último trimestre del 2020. Señaló también que la demanda interna se contrajo 27.7% y las exportaciones e importaciones disminuyeron en 40.3% y 31.3% respectivamente. De la misma manera, el INEGI estima que la pérdida de empleo alcanzó los 6,7 millones de puestos de trabajo, lo cual representa una supresión de casi el 40% de los empleos formales, una cifra alarmante para el sector económico del país. Por otra parte, la Asociación de Empresas Familiares señala que el 30% de las empresas tuvieron que cambiar de rubro para poder salvar el negocio o lamentablemente quebraron durante el estado de emergencia. Se esperaba una reactivación, si no rápida, por lo menos ágil del gobierno. Y ahí lo que vemos es que las acciones hechas con dinero que sí había han sido muy mal administradas, muy lentas, y es muy poco el recurso que ha llegado a la pequeña y microempresa. En resumen, yo diría, la pequeña y microempresa fue en su mayoría quebrada por el gobierno entre abril y mayo de este año.
Y respecto de la morosidad en créditos de bancos y cajas, el Instituto Peruano de Economía señala que se registró 3.62% de morosidad en abril de 2020. Según data de la Superintendencia de Banca y Seguros, para fines de agosto la morosidad llegará a 5.5%, mientras que para diciembre se registraría una morosidad del 10% por los créditos de consumo y pymes. Todas las cifras antes mencionadas son el resultado de un manejo ineficiente de la crisis y sobre todo la falta de reacción con capacidad y una ejecución idónea. Para reconstruir la economía es imperioso fomentar la inversión y flexibilizar el tema laboral para que se pueda generar más empleo, que es lo que se necesita para cuidar a la gente que ha perdido su empleo. Sin inversión no va a poder haber crecimiento y sin crecimiento no van a haber ingresos del Estado. Hoy día estamos desperdiciando la oportunidad de invertir en minería que genera muchos recursos. Es cierto, la informalidad ha contribuido a la debacle que presenta nuestra economía, pero ello debe hacer reflexionar a las distintas administraciones que poco lograron para erradicarla. Otro elemento que ha generado que la crisis económica se avive es la inexplicable oposición del gobierno a apoyar y coordinar la colaboración del sector privado para enfrentar esta situación. Una ideología absurda nos ha llevado a pensar que el Estado tiene que hacerlo todo de una manera completa y absolutamente independiente del sector privado. No sé qué pasó, no sé por qué el Poder Ejecutivo, no sé por qué el gobierno pensó que en una situación como esta había que separar a los privados y todo tenía que ser encargado por parte del Estado. La Cámara de Comercio de Lima plantea al gobierno la creación de la Comisión de Recuperación Económica y el Empleo, para que se dicten medidas urgentes una vez superada la emergencia generada por la pandemia del coronavirus y así recuperar la cadena de pagos. Por su parte, IPAE, Asociación Empresarial, presentó medidas de corto plazo para la reactivación económica. Entre ellas, se incluye el ampliar el subsidio a la planilla de las empresas más afectadas por la crisis, agilizar la aprobación de las solicitudes de suspensión perfecta de labores para todo tamaño de empresa, destrabar proyectos de asociaciones público-privadas de impacto nacional, así como proyectos de obra pública que mejoran la conectividad. La CONFIEP presentó la Agenda País, con 15 ejes estratégicos de la economía peruana para concretar inversiones en el país y poder generar empleo y bienestar en más de 10 sectores económicos. Dichas propuestas refieren al sector infraestructura, minero, hidrocarburos y eléctrico, agroexportación, pesquería, inclusión financiera, educación superior, brechas en el mercado laboral y la situación del régimen laboral. Es evidente que las soluciones deberán partir por tener claro qué es lo que ha sucedido en el país, a efectos de evitar caer en los mismos errores. No se dejen llevar por el populismo, que viene siendo tan pernicioso actualmente. Y lo que hay que hacer es recordar cuando el Perú hizo las cosas bien y cuando las hizo mal, para que optemos por candidatos, digamos, que tengan pues una perspectiva adecuada de manejo. Debe asumirse este momento de crisis como una oportunidad para formalizar la economía y hacer que la riqueza sea distribuida de una manera más justa. El futuro es incierto. Lo único que se ve con claridad son las dificultades que deberemos enfrentar. El impacto de la pandemia no ha terminado, ni en el tema sanitario ni en el tema económico. En el tema económico se está iniciando todavía una recesión que va a durar bastante tiempo y si no se toman medidas adecuadas puede terminar durando con efectos de hasta 10 años, digamos manteniendo la pobreza a muchísimos peruanos, pues la pobreza va a rebotar de 20 a 30% y si no buscamos inversión privada urgentemente no vamos a poder recuperar hacia los niveles anteriores de la pandemia. Ante esta situación, los peruanos no debemos olvidar que tenemos las bases para enfrentar esta crisis y que aplicando esas bases de manera adecuada podremos recuperarnos. Para solucionar un problema, es indispensable aceptarlo y entenderlo. Es indispensable que el gobierno sincere la información para que todos entiendan la gravedad del problema y podamos enfrentarlo todos juntos en una misma dirección. Todavía no ha pasado lo peor. Lastimosamente, la resaca que nos va a dar esta pandemia va a ser muy fuerte. El impacto económico que va a tener el país no es algo que se pueda solucionar de un momento a otro. Y eso no es lo único que debe preocupar.
sino cuáles son las reacciones que puede generar ello. Esperemos que en el futuro contemos con líderes que permitan atender esta situación de una manera que no genere convulsión social. Nosotros ya hemos vivido esta historia, no queremos repetirla. Los peruanos conocemos de dificultades y sabemos cómo enfrentarlas. Con la verdad, con firmeza y con decisión política se puede volver a rescatar a nuestro país, como ya lo hicimos todos juntos en la década del 90.